Vamos a informarle a usted de nuestra invitada, la presentamos para irnos a la pausa comercial, porque hoy nos acompaña nada más ni nada menos una de las mujeres que está perfilada para ocuparse, si es que así lo decide el presidente electo, de los temas relacionados precisamente con la mujer, con los asuntos de género, para encabezar el Instituto Nacional de la Mujer. Ella es Candelaria Ochoa, se desempeñó como diputada federal en el periodo que acaba de concluir y bueno, de acuerdo a su perfil, a su trayectoria, ella es académica con historial en la Universidad de Guadalajara, ha presidido el Centro de Estudios de Género y ya lo señalaba yo, además de haber concluido el periodo como diputada federal, también ella participó en el Ayuntamiento Tapatío como regidora. Mira, hay algunos datos que debemos de compartir con nuestro auditorio para que nuestro auditorio sepa por qué es importante que esté con nosotros Candelaria Ochoa, no solamente porque se le menciona como una potencial titular del Instituto Nacional de la Mujer, sino porque acaba de concluir en agosto su periodo como diputada federal. Ella fue secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, ella fue secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, ella fue también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, integrante de la Comisión sobre la No Discriminación, y también fue integrante de la Comisión de Delitos Cometidos por Razones de Género. Es decir, es una persona que trae una agenda muy interesante y que será muy importante que nos comente qué expectativas reales existen de que algunas de estas necesidades se resuelvan en la muy próxima ya gestión de Andrés Manuel López Obrador. Bienvenida, Candelaria Ochoa. Muchas gracias, Esperanza, y muchas gracias, Pedro, por esta invitación a compartir con su público este interés de mejorar, sin duda, las condiciones de vida de las mujeres. Todavía hoy tenemos que decirlo porque pareciera que ya no debemos quejarnos, que ya no debemos hablar de la desigualdad y sin embargo la desigualdad sigue siendo una práctica común para las mujeres en prácticamente todos los espacios de la vida social. Pues ya lo escuchó usted, ¿tiene alguna pregunta, inquietud? Recuerdo los teléfonos en cabina 3813-1515 y 3813-1421. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. El doctor Luis González dice que le envía un saludo a Candelaria, dice un saludo a Candelaria, sin duda su trayectoria y trabajo realizados son los mejores indicadores de que es la mejor candidata para ocupar con dignidad el puesto en el Instituto Nacional de la Mujer. Ya tienes aquí un porrista. Pues muchas gracias al doctor don Luis González. Candelaria, ¿cuál es el principal reto en este tema, en los asuntos de género y el tema en particular de todo aquello en que las mujeres estamos en desventaja con respecto a los varones, la discriminación hacia la mujer, la violencia hacia la mujer? Si llegas a encabezar este instituto, ¿o qué requiere el nuevo gobierno en esta materia? Bueno, lo primero es que me parece que es muy importante que ya haya nombrado a los posibles secretarios y secretarias en una acción de paridad. Y además a las que ha nombrado son mujeres muy capaces. Y eso, para empezar, distingue al gobierno o distinguirá al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, y además por primera vez una mujer encabezará la Secretaría de Gobernación y una mujer con una larga trayectoria en el servicio público, pero sobre todo con una mujer responsable y capaz para esta materia. Y en ese sentido, bueno, pues el instituto creo que todavía le falta la tarea para lo que fue creado, y que es normar la política de igualdad de género en el gobierno federal o en la administración pública federal. Y todavía hoy, por ejemplo, las mujeres en este país ganan menos que los hombres en el mismo trabajo. Todavía hoy el hostigamiento y el acoso son causa de despido. Todavía hoy el embarazo de las mujeres es causa de despido en muchos empleos. Todavía hoy tenemos un nulo acceso a la justicia. Por ejemplo, en los casos de feminicidio, que es un delito que además desafortunadamente un familiar está involucrado o alguna persona con la que se tuvo una relación de afecto, y que desafortunadamente la sanción de este tipo de delitos todavía es muy mínima.
Entonces, ¿cómo es posible que las redes familiares y sociales estén a tal grado de deterioradas que sean los propios hombres con los que tuviste una relación de afecto quienes te maten, ¿no? O quienes maten a las mujeres. Y luego, bueno, pues tenemos todavía el acceso a la salud. Por ejemplo, en los últimos 25 años, el embarazo adolescente no ha disminuido y casi siempre decimos que a las menores de 17 años tendríamos que investigar si hubo abuso sexual para que se embarazaran. ¿Coincides con este último punto? Sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todavía el tema requiere muchas modificaciones a la política de igualdad, porque lo que tendríamos que hacer o la tarea del instituto es precisamente normar esa política, ¿no? Decirle a las secretarías en dónde están los voy a decir como los baches de la igualdad para tratar de impulsar políticas en ese sentido. Y luego, bueno, pues también el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un fondo, más o menos la mitad de su presupuesto, que asciende más o menos a 700 millones de pesos, casi 350 se van a un programa que se desarrolla en los municipios y en los estados, que es el programa de transversalidad, y en este se da un recurso específico a los municipios, pero la federación da dinero, pero los municipios no le ponen ni un peso. Entonces estamos proponiendo que haya una responsabilidad en los recursos concurrentes para que lo que da la federación, si a lo mejor los municipios no pueden dar el total al primer año, pero que den 50 centavos y un peso para llegar a la paridad en ese sentido, de que también los municipios le inviertan al tema de la igualdad. Hasta el momento, ¿qué aportan los municipios? Personal, logística, ¿cómo se coordinan? Concretamente, el programa de transversalidad, ¿en qué se refleja? Pues en concreto, en que en los municipios, en muchos de este estado y de este país, les dan un escritorio, una silla y es una unidad, quien canaliza los casos que le llegan en vez de normar la política municipal. Podríamos decir, hay elementos para sostener que los municipios se han beneficiado de estos recursos del programa de transversalidad, porque aportar un escritorio y una persona para decir que atiende asuntos de la mujer, pues es mera simulación. Así es. Y además eso ya está comprobado, Esperanza, porque ya tenemos muchos estudios en donde se demuestra que incluso esos 200,000 pesos que llegan a los municipios, muchas de las veces solo les dan la mitad o una tercera parte y la otra parte se queda el presidente con ellos. Oiga, Candelaria, creo que es muy oportuno preguntarle su opinión sobre este incidente que sucedió en el ITESO ayer. Allí estaba programado un foro sobre el derecho a decidir, las implicaciones de la penalización del aborto. Se suponía que se iba a realizar en un auditorio del ITESO. ¿No? Ayer estaba programado para realizarse. Hoy estaba programado para realizarse. El ITESO anunció que se suspendía porque no podía garantizar la seguridad de las personas que pudieran acudir a ese evento, presumiblemente por las presiones que en redes expresaron algunas organizaciones que no están de acuerdo con que se aborde tan abierto el tema. Se anunció que se cancelaba ayer, hubo mucho movimiento en redes, sobre todo en Twitter y en Facebook, y hoy el ITESO anuncia que sí se va a realizar, incluso lo cambia de un auditorio pequeño al principal auditorio del ITESO, el Pedro Arrupe. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese forcejeo que usualmente se da cuando se tiene que hablar de temas como el derecho de las mujeres a decidir? Y fíjate, Pedro, que es en realidad un informe que hace el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Grupo GIRE, que hace un informe desde hace muchos años sobre la maternidad y el aborto. Y en términos de maternidad habla efectivamente del derecho a decidir cuándo las mujeres quieren tener hijos, cuántos, con quién y si no quiere, por qué no quiere, ¿no? Y en tema de aborto lo que hace es un informe que plantea todo el estado de la cuestión de cómo está la legislación en materia de aborto, pero también de cuáles son las mujeres que se penalizan por abortar. Y las mujeres que se penalizan son las mujeres con menos redes sociales, y digo no de redes de Facebook y Twitter, sino redes
humanas, de relaciones, redes de apoyo, redes sociales, que antes le decíamos así a las redes familiares, de amigas, etcétera, y también las que tienen menos recursos para acudir a un servicio médico especializado. Entonces, bueno, ese es el informe de Gire, que por cierto mañana lo vamos a presentar en el Museo de la Ciudad a las 11 de la mañana. También están invitados. Quien hoy no pueda acudir al ITESO, mañana estará en el Museo de la Ciudad. Y es este informe que es muy importante. Yo lo presenté en el Ayuntamiento hace 4 años y hoy lo vamos a presentar en el Museo de la Ciudad mañana, ¿no? Entonces, ¿cuál es, de repente los grupos que se dicen pro vida, en realidad no están pensando en la vida? Están pensando en penalizar y sancionar la vida, el derecho a una vida libre de violencia, pero también libre para acceder a los anticonceptivos y también para acceder al derecho a decidir. En la Ciudad de México, que es donde está garantizada la ILE, que es el derecho al aborto hasta la 12ª semana, no hay ni una sola mujer que se haya muerto por una práctica de esta. Y además, Pedro, hay todo un protocolo para que una mujer cuando llega a una clínica le digan todo lo que va a pasar y todo lo que no puede pasar. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que aprender cada vez más, a ser ciudadanas adultas con derechos. Continuamos en Política en Directo. Se comunica Agustín Barbosa para solicitar que no disfracemos el tema. El derecho a decidir es el derecho a matar a un ser humano. Elba González pregunta, ¿dónde podemos localizar a la invitada? Es más, María de Jesús Flores dice que todos tenemos que defender la vida de un ser humano. Miguel Vega manda un saludo muy afectuoso a Candelaria Ochoa, le da gusto que esté aquí en el programa, en tanto que Marta González dice que no le gusta la invitada para encabezar el Instituto de las Mujeres, la considera una persona prepotente, además de que no atiende a la gente, y dice que habló muy mal de Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto le sorprende que el presidente electo pueda considerar que encabece tal responsabilidad, dice que es una vergüenza. Adriana Lizárraga considera que nuestra invitada ha estado en varios partidos políticos como el PRD y luego en Morena. Dice que hace un mes estaba en Morena y ahora ya quiere un puesto en el gabinete. Mientras habemos, así lo dice, gente trabajando por 12 años en apoyo de Andrés Manuel López Obrador, se le hace oportunismo. Y José Hernández le pregunta, ¿qué opina de anular la elección en Coyoacán por violencia de género? A ver, bueno, primero muchas gracias a todos los saludos y comentarios, cualquiera que sea. Me parece que este espacio y este país debería tener mucho más crítica en ese sentido de a quienes se proponen. Yo digo, si alguien ha acudido a mí y no lo he atendido, una disculpa, pero si alguien ha acudido a mí y ha recibido atención, digo, me da muchísimo gusto porque he tratado de responder lo más que puedo. Sobre el tema de Andrés Manuel, a mí me parece que, bueno, finalmente es una decisión que él va a tomar. Yo no conozco a la señora que dice que hace 12 años, porque yo he estado con Andrés Manuel desde mucho antes del desafuero, desde el éxodo por la democracia. Yo lo fui a acompañar y lo encontramos en una parte de Michoacán para darle agua, pan a la gente que venía en el éxodo. En fin, me parece que ese no es un criterio de si estás o no estás, y si alguien dice que he hablado mal, pues que me diga en dónde, porque yo no he tenido palabras en ese sentido, porque incluso el año pasado, cuando tú me preguntabas hace ratito que si yo he sido militante de MC, yo tengo que decir algo. Yo entré a ser regidora por formar parte de la campaña de Andrés Manuel. No existía Morena y no existía MC. Apenas se estaban configurando como partidos. Cuando me proponen ser candidata a diputada, yo lo hablé con él y él me dijo, no es momento de definiciones, yo quiero que, ojalá que te vaya muy bien, etcétera, ¿no? Y bueno, durante todo este periodo legislativo, claro que a mí me ofrecieron ser candidata por cualquiera de las dos vías, por MC o por Morena. Y yo decidí no ser candidata. Y no ser candidata por una cosa muy importante, porque yo me di cuenta en la legislatura que ya hay un soporte, un entramado legal, legislativo que hemos hecho a favor de la igualdad de mujeres y hombres, pero que la parte que no ha cumplido es el Ejecutivo.
Y yo les dije que si a mí me invitaban a la parte ejecutiva, eso es lo que me interesaría hacer. Pero digo, de las dos figuras políticas, me invitaban a ser la candidata al Senado de la República Morena, me invitaban a ser la candidata a Guadalajara, me invitaban a estar en otros cargos, y yo dije, pero para mí el cargo no es lo que importa en este momento, sino lo que importa es que cumplamos lo que la ley o lo que en la ley hemos hecho. Entonces, por eso, si alguien tiene alguna duda, pues yo creo que con eso se puede salvar. No estoy por un cargo de representación popular, porque decidí no hacerlo, y decidí que si yo servía para un cargo en el Ejecutivo, estaba con mucho gusto. Alfonsina Ramírez, quisiera conocer qué hizo, qué fue lo más importante de su trabajo cuando estuvo en la Diputación Federal, que ahora concluyó en el mes de agosto. Leti García dice que no está de acuerdo con el aborto y quiere saber su posición, porque dice que se argumenta que las mujeres deciden sobre su cuerpo, pero a veces los niños ni salen con el mismo tipo de sangre de la mamá. Esto indica que no es el cuerpo de la mujer. Bueno, también habla don Carlos Torres Leal. Dice, le mando un saludo a Candelaria Ochoa, siempre estuvo atenta a nuestro llamado, a pesar de que no soy de su distrito, siempre nos atendió, le agradece y le manda un abrazo. También se comunica la señora López, dice, felicitaciones a la señora Candelaria Ochoa y éxito en sus nuevos proyectos. Muchas gracias. Bueno, a ver, sobre el aborto, yo no estoy a favor del aborto tampoco. Nadie estamos a favor del aborto. Estamos a favor de una educación sexual adecuada, atenta, pertinente, responsable. A eso estamos a favor. Pero como te comentaba hace ratito, Esperanza, en el corte, en una iglesia en Querétaro, creo, decía, el aborto es el último recurso y tenemos que apoyar a las mujeres. En una iglesia católica. Y yo creo que el gran problema del aborto es que las mujeres que se mueren son las mujeres más pobres, y las que están en la cárcel, que ese es el informe que se presenta también hoy y mañana, es precisamente de esas mujeres que viven condiciones verdaderamente desfavorables, las que están en la cárcel. Y sobre lo de el tema que preguntaba el señor de la legislatura, debo decirles que yo fui reconocida con la medalla José María Morelos y Pavón, que fue muy importante para mí porque es una medalla al mérito legislativo. Entonces fui la diputada que más iniciativas presentó, que más veces subió a la tribuna, que más puntos de acuerdo presentó, pero sobre todo que eran temas que venían de demandas de la gente. No eran temas como para rascarse la panza ni como para sacarse el piojo, sino son temas que para mí son importantes porque tienen que ver con la gente. Y yo me propuse, cuando entré a la legislatura, de que no iba a pasar solamente por esa legislatura calentando la silla, sino que yo iba a hacer un trabajo serio y responsable. María Candelaria Ochoa Ábalos, ¿vas al Instituto Nacional de la Mujer o no? Pues eso lo decidirá el presidente electo a partir del día 1 de diciembre. ¿Pero sí te lo han comentado que existe esa posibilidad? Sí me lo han comentado, me han dicho que soy una candidata fuerte. Debo decir que yo no me lo propuse, me lo propusieron, y que además toda la red del Frente Feminista Nacional y muchas más han hecho cartas y cartas y cartas, y que hay un apoyo de cerca de 24 estados de la República, así que eso está. Gracias a Candelaria Ochoa por haber estado con nuestro auditorio. Estaremos al pendiente. Tareas difíciles, importantes podrías tener en el futuro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias, Esperanza. Gracias a César Preciado en los controles técnicos, a nuestra compañera Lourdes Torres, siempre gentil atendiendo los teléfonos, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Esperanza Romero, mañana nos vemos por aquí. Hasta entonces, muy buenas tardes.